Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta clase, la número 28. Eh, en el día de hoy vamos a retomar un poco el tema de las dos clases pasadas, sobre todo el tema de la transformada cuántica de Fourier. Ya con el profesor Alcides vimos la parte teórica, cómo funciona esto, cómo se aplica, etcétera, la transformada cuántica, y el profe nos mostraba que esta transformada cuántica es muy importante, sobre todo para dos algoritmos, que es la estimación de fase y el algoritmo de Shor. Hoy veremos que puede tener otras implicaciones un poco más allá, por ejemplo, hasta el algoritmo de Grover incluso. Entonces, vamos a dividir la sesión como en dos partes. Inicialmente voy a hacer un pequeño repaso de la notación y de qué es lo que está haciendo esta transformada cuántica, cómo es que actúa en la computación cuántica. Y ya luego les compartiré entonces un notebook con la implementación en Qiskit, el código en Qiskit. Eh, Vamos a hacer una implementación de la transformada sobre 3 qubits y vamos a enviarla a un simulador cuántico. La idea de hoy era poderlo enviar a un computador cuántico real, pero ya cuando les presente les iré contando por qué no lo voy a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces les comparto mi pantalla. ¿Okay? Y vamos a empezar con ese pequeño repaso. Entonces, lo primero que tratamos, más que nada sobre la transformada cuántica, dijimos que debíamos empezar primero por la transformada de Fourier, que tiene sus orígenes en Jean-Baptiste Joseph, un matemático y físico francés, muy famoso por sus series trigonométricas y por utilizarlas para resolver las ecuaciones del calor. Y vimos que es muy usada también en la informática clásica, sobre todo para el procesamiento de señales o compresión de datos, básicamente, o reducción de ruido en sistemas clásicos. Esas son algunas de las aplicaciones. También se utiliza en teoría de la complejidad o teoría del caso. Lo que nos interesa es ver la QFT, Quantum Fourier Transform, su versión cuántica, que se basa a su vez en la DFT, que es la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Y como les decía, estas dos transformadas pues, son muy importantes para el algoritmo de Shor y para la estimación cuántica de fase, quantum phase estimation, para esos dos algoritmos principalmente. ¿Listo? Recordando lo que nos mencionó el profe en las dos clases pasadas, teníamos que la transformada discreta de Fourier, entonces voy a empezar hablando por la DFT, básicamente, ¿sí? Voy a escribir la fórmula y les iré explicando qué son cada una de esas cosas, más bien recordando, no explicando, sino recordando. Teníamos esta formulita, y sub k igual a 1 sobre la raíz de n, y la sumatoria desde j igual a 0 hasta n menos 1 de unos elementos acá que ya les iré contando que es cada uno. Chi sub j, omega por jk sub n. Listo. Esa es la transformada discreta de Fourier. ¿Qué es lo que está haciendo? Sencillo. Entonces, esto tiene ciertos parámetros. Voy a irlo desmenuzando lo máximo posible. Primero, una entrada. Siempre va a tener una entrada. Y esa entrada no es más que un vector. En este caso, va a ser un vector discreto. Entonces, tiene un vector. Y ese vector voy a decir que tiene las siguientes coordenadas. Tiene las coordenadas x sub 0, x sub 1, hasta x n menos 1. Listo. Esa es la entrada de esa transformada discreta. Y tiene una salida. La salida no es más que otro vector discreto
que lo voy a llamar con coordenadas y sub 0, y sub 1, hasta y sub n menos 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que está haciendo la fórmula? Entonces, tenemos acá algo importante que lo voy a encerrar en rojo, que es este término que aparece acá. Omega elevado a la j por k sub n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Eso es, a ver, un poquito. Entonces, omega, esto parece una W, pero es una omega, j por k sub n. Esto es una raíz que se suele definir en los libros como una raíz, bueno, lo voy a colocar como dada por, entonces, omega j por k sub n es igual a, eso es igual a Euler a la 2pi y j por k sub n. Que esa identidad sí ya la hemos trabajado a lo largo del curso. Simplemente es una especie de notación, una notación diferente, pero ese término omega con esos superíndices y subíndices no es más que esta identidad de ¿sí? ¿Y qué es lo que está describiendo eso? Pues simplemente nos está diciendo esto, lo que nos dice es cómo se calcula la salida de Y sub k, ¿sí? Que fue lo que nombré acá en la transformada discreta, ¿sí? ¿Cómo se calcula la salida? Listo. ¿Y cómo la está calculando? Porque ahí aparece una sumatoria y otros términos, ¿sí? ¿Cómo la está calculando? Pues eso no es más que, voy a colocarlo en palabras, es una suma ponderada, ¿sí? Es una suma ponderada de todas las entradas de x sub j. ¿Y quién era x sub j? El vector discreto, ¿sí? Multiplicadas por este valor que está acá, w a la j k sub n, que dijimos que era esa identidad, ¿sí? Eso es básicamente la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Tiene como entrada un vector, como salida otro vector, y lo que está haciendo es una suma ponderada de esos vectores y nos da una salida, ¿sí? Ahora, eso en cuanto a la DFT. ¿Para qué importancia tiene la DFT? Pues una de las aplicaciones, creo que de las más conocidas es esta, el procesamiento de señales. El procesamiento de señales para analizar frecuencias en una onda, etcétera. Ya ese trabajo se lo dejo a los físicos. Ahora, ya vimos el repaso de la DFT, ahora la QFT. QFT, Quantum Fourier Transform, que es la parte central, lo que nos interesa. Entonces, en la QFT tenemos algo muy similar, ¿sí? Yo voy a volver a copiar esa formulita que tenía en la transformada discreta, que era esta, y sub k igual a 1 sobre la raíz de n, raíz cuadrada de n, por la sumatoria desde j igual a 0 hasta n menos 1 de x sub j por omega a la j por k. ¿Listo? Dijimos que en la transformada discreta de Fourier, tanto la entrada como la salida eran vectores. Ahora miremos cuál es la entrada en la QFT. La entrada en la QFT no es más, ¿sí?, que un estado cuántico, ¿sí? Entonces voy a colocarlo en palabras como para que todos lo recordemos. Es básicamente, la entrada va a ser un estado cuántico, y pues un estado cuántico ya hemos visto desde hace muchas clases que es la superposición de estados, de los dos estados básicos, y que esa superposición de estados se puede expresar simplemente como la suma desde igual a 0 hasta n-1 de x sub i por el Kelvin, ¿sí? Entonces esa es la entrada de la transformada cuántica de Fourier. Un estado cuántico
representado como una superposición de estados. Entonces, voy a terminar de copiar eso acá para que no se nos olvide, un estado cuántico representado como una superposición de estados. Y ahorita cuando veamos la implementación del ejercicio, eh, vamos a ver el caso cuando tenemos que n es igual a 2, ¿sí? Y veremos otros que estaremos más que nada como ejercicio cuando n es igual a 3 o cuando n es igual a 8. ¿Listo? Entonces, como una superposición de estados. Superposición de estados base. Listo. Eso tenemos como entrada, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta es la misma fórmula que la DFT que acabamos de ver, ¿cierto? Solamente que estamos cambiando hasta el momento la entrada, ¿sí? Hasta el momento hemos cambiado la entrada, pero la fórmula sigue siendo la misma. ¿Cuál es la salida? La salida, pues como lo intuimos, si la entrada es un estado cuántico, la salida va a ser otro estado cuántico, pero un estado cuántico al que ya le hemos hecho una transformación, ¿sí? No, se le está aplicando una transformación, ¿sí? Entonces, bueno, voy a llamar esto como salida, acá en verde, salida, para que noten la diferencia en notación, ¿sí? Entonces la salida simplemente va a ser un estado, desde igual a 0 hasta n-1, y ya no lo llamo x sub i, sino por ejemplo y sub i, ya es ahí, ya es ahí, sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces miren que sí tiene su similaridad con la transformada discreta, porque decíamos que en la discreta estos eran vectores, en este caso son estados cuánticos, y si entraba x sub i salía y sub i, ¿listo? Más aplicaciones. Me gusta ir como que vean que esto no es solo matemática. Perdón, lo llamé mal. Esto es entrada y esto es salida. ¿Sí? Más aplicaciones aparte de las que les he mencionado de la transformada cuántica. Por ejemplo, la factorización de enteros, que es una implicación directa del algoritmo de Shor, factorización de enteros. Factorización de enteros, ¿sí? Y otra implicación directa es búsqueda cuántica. Perdón. Un poco listo. La factorización de enteros y la otra es la búsqueda cuántica, que es una implicación directa del algoritmo de Grover. ¿Sí? Búsqueda cuántica. Hay unas aplicaciones que algunas ya las hemos visto, otras las iremos viendo en los próximos algoritmos. Bien. Ahora, esta sumatoria que se está mostrando acá arriba, lo que hace es como un mapeo. Tengo esta entrada, hago una transformación y la mapeo a una salida. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. En palabras más simples, está tomando un estado X, acá está la transformada y lo que hace es que está mapeando a otro estado Y. Acá está la QFT. Eso es lo que está haciendo, una especie de mapeo. Un estado cuántico como entrada hace una transformación y lo mapea a un estado de salida ya transformado. ¿Sí? Como lo mencionaba el profe Alcides, que ha sido muy reiterativo, en la computación cuántica es muy importante expresar todo como matrices unitarias, operadores unitarios, porque nos facilita demasiado la vida. Entonces, esta expresión que tenemos acá la podemos generalizar a matrices unitarias, en términos de matrices unitarias, que apliquen sobre lo mismo, estados cuánticos. Yo voy a colocar la fórmula de la generalización, no voy a explicar la prueba porque no viene el caso, básicamente. Es una prueba un poquito larga, entonces yo voy a decir que U de QFT, entonces
la representación de QFT en términos de la matriz unitaria va a ser la siguiente. Va a ser 1 sobre raíz de n, entonces hasta el momento no he cambiado nada, pero ahora va a aparecer una doble sumatoria desde x igual a 0 hasta n menos 1. Esto lo explico ya, profe. De omega a la j por k de n con el que y el bra x. ¿Sí? Entonces esta es representación unitaria de la coeficiente. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo una fórmula. La fórmula básicamente una generalización. ¿Listo? Eso como repaso, básicamente. Ahora, algo muy importante. Nosotros ya hemos trabajado la transformada cuántica de Fourier, aunque indirectamente y con otro nombre. ¿Sí? Hemos visto un caso particular de esa transformada cuántica. ¿Y cuál es? Entonces, va a ser el operador Hadamard, la compuerta Hadamard. H. ¿Sí? Resulta que la compuerta Hadamard no es más que la aplicación de una transformada cuántica de Fourier, pero para el caso cuando n es igual a 2. ¿Sí? Entonces, voy a recordar la compuerta de Hadamard no es más que 1 sobre raíz de 2 con esta matriz 1, 1, 1 menos 1. ¿Sí? Para el caso cuando n igual a 2. ¿Listo? Entonces, ya habíamos, sin saberlo, ya habíamos usado la transformada cuántica de Fourier en el operador de Hadamard. ¿Sí? ¿Y qué era lo que hacía esta compuerta? Si alguien lo puede dejar en los comentarios, pero lo que hacía esta compuerta es básicamente, tenemos unos estados iniciales, lo que hace es ponerlos en superposición. Superposición, básica. Superposición de los estados base que tengamos. Entonces hagamos un ejemplo. Yo les decía que acá, que eso tiene como entrada un estado cuántico, representado como una superposición de estados. Entonces hagamos eso. Démosle como entrada ese estado cuántico. Entonces yo voy a suponerlo, ¿sí? Entonces voy a colocar acá como, supongamos que el estado cuántico es este. Supongamos que el estado cuántico es, y voy a colocar un viejo conocido para todos. Alfa 0 más beta 1. Para hacer las cosas muy sencillas. Supongamos que tenemos ese estado y ya sabemos quién es alfa y beta, pero nos sobra recordarlo, son las amplitudes, ¿cierto? Son las amplitudes del estado 0 y del estado. Son las amplitudes. ¿Listo? Ahora, esa es la entrada. Ahora hay que hacer como esa especie de transformación que nos mapea una salida, ¿sí? Como lo estamos haciendo en el caso n igual a 2, dijimos que ese era el caso de que la transformada cuántica de Fourier cuando n es igual a 2 es la compuerta Hadamard. Entonces, ¿qué tenemos cuando aplicamos Hadamard a este estado? Entonces voy a aplicar Hadamard a este estado, alfa 0 más beta de 1, ¿sí? Y eso es igual a qué. Entonces estoy aplicando Hadamard. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2, alfa más beta sí, y voy bien, de 0 más 1 sobre raíz de 2, alfa menos beta del estado. ¿Sí?
Listo. Ahí estoy haciendo la aplicación de la transformada cuántica de Fourier a este estado, a este, ¿sí? En este caso, la transformada cuando n es igual a 2, que es k, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Y eso pues se puede seguir extrapolando a n igual a 3, a n igual a 8, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, listo. Eso tenemos por ahora. Hemos visto ya los casos como específicos para diversos valores de la transformada cuántica, entonces lo que voy a hacer es dar la fórmula general de la transformada simplemente. Entonces voy a darla muy matemático, así que llamaré a esto definición. Definición y voy a subir acá un poco. Definición. Entonces, definición para la QFT. Listo. En aras de ser muy matemático, entonces voy a decir que sea x igual a x1 hasta xn en un estado cuántico. Y ahora sí puedo definir la transformada en un estado cuántico. ¿Listo? Entonces la QFT, sí, QFT, para cualquier n va a ser la expresada por QFT aplicada, bueno, aplicada a ese estado que definí. Yo estoy suponiendo que eso es un estado cuántico, pues va a ser igual a 1 sobre la raíz de n, 1 sobre la raíz de n. La sumatoria desde y igual a 0, o bueno, voy a cambiarlo para que no nos confundamos en notación. Creo que yo estaba utilizando j hasta n-1 por omega n x por y. Bueno, pero dije que iba a cambiar esto, entonces voy a dejarlo como lo estaba utilizando. Estaba llamando a eso j y k. Entonces, para no cambiar la notación, j y k aplicado a, listo, que es el otro estado. Listo, y ahí tenemos pues la generalización de la transformada cuántica para cualquier, ¿sí? Esto podemos seguirlo simplificando hasta llegar a una representación de la transformada para circuitos, ¿sí? Pero ahorita se las mostraré en el notebook, pero mi idea no es no explicarles la manipulación algebraica porque pues nos tomaría casi toda la clase y digámoslo así, que con que tengamos claros algunos casos específicos y tener clara esta que es la fórmula general, pues creo que es suficiente, ¿sí? Complementando lo que explicaba el profesor en las clases pasadas, ¿sí? Entonces, hasta ahí va como el repaso que tenía planeado sobre la transformada cuántica. Entonces, les he mostrado la transformada discreta, la transformada cuántica para dos casos, ¿sí? Sí, para un caso específico, que es cuando n es igual a 2, que es la compuerta Hadamard y su definición general, y también cómo expresar la transformada cuántica en términos de matrices unitarias, ¿sí? De operadores unitarios, que es esta que tenemos acá. Listo. Bien, entonces, si hay alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat mientras yo voy pasando, un minuto, voy pasando a compartirles el notebook, ¿sí? El notebook donde les voy a ir mostrando la implementación. ¿Listo? Esperen un minuto y yo se los comparto. Entonces ahí ya les estoy compartiendo mi notebook. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor.
¿Qué pasó acá? Unos segundos. Listo. Entonces, en este notebook introducimos la transformada cuántica de Fourier, la QFT y su código Qiski y su implementación en un simulador cuántico, un BACI, ¿sí? Inicialmente yo tenía planeado esto para que pudiéramos enviar la transformada cuántica a un dispositivo real, pero les iré contando en el camino porque a la final no lo hice, ¿listo? A ver, espérenme que el zoom está un poco pequeña la letra, no puedo modificarlo. Ok, creo que ya está mucho mejor. Listo. Bueno, esta fue la introducción que yo les hice. Acá vemos lo que les explicaba, que la transformada discreta tiene como entrada un vector y la salida, okay, okay, y la salida va a ser otro vector. Esto que lo asigna es básicamente el mapeo, la transformación, y donde omega, la j por k sub n es este íntegro. También les mostré la transformada cuántica. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles es que esa transformación solamente afecta las amplitudes del estado, ¿sí? Las amplitudes asociadas a ese estado inicial. ¿Listo? Les mostré la representación, el mapeo, que lo que hace es enviar X en Y, el estado X en el estado Y, por eso esta flechita que indica mapeo o asignación. Y les mostré la representación unitaria, ¿sí? La matriz unitaria. Listo, también vimos el caso cuando n es igual a 2, que es el caso cuando estamos hablando del operador de Hadamard, y ahí está el ejemplo que les mostraba. ¿Sí? Bueno, no terminé de desarrollarlo, me faltó incluir esta partecita, que es básicamente un alfa prima y un beta sub. ¿Sí? Listo. A ver, listo. Y aquí, bueno, acá está el procedimiento algebraico. Yo les dejaré una descripción del video para que puedan ver los pasos algebraicos que yo estoy haciendo ahí. Pero simplemente lo que les dejé fue esta formulita para la generalización de la transformación. Ahora sí, listo. Ahora sí podemos entonces ver la implementación. Que esto cargue, está un poco lento, porque hay muchas pestañas abiertas, entonces. Listo. A ver, acá tenemos entonces, bueno, también tenemos el ejemplo para cuando n es igual a 8, y el ejercicio es mucho más largo, eso les mencioné que tomaría toda la clase, pero ahí está el paso a paso de qué pasa cuando el n es igual a 8. Listo. Acá les muestro un ejemplo de cómo quedaría eso en el composer del laboratorio cuántico de IBM, que no es seguir escribiendo el código, sino ir armando el circuito gráficamente, ¿sí? Y acá entonces empezamos con la implementación. Lo primero que me traje fue instalé Qiski, instalé la librería Air. Esta me la traje opcional, es esta que se llama Qiski IBM Frontend, y me traje esta que es PyLatex, que es para darle un diseño bonito a los circuitos y que no me los muestre simplemente líneas negras, ¿sí? ¿Por qué les mencionaba que no lo puede enviar a un dispositivo real? Y es porque esta librería Air, junto con Aquaterra y la otra que se me escapa el nombre, ya salieron, ya no están disponibles en la última versión de Qiski, que es la 1.04 más o menos, y me generaba muchos problemas con las librerías, a veces me funcionaba, a veces no, entonces no decidí incluirla. Entonces, si presentan problemas, pueden ser por estas librerías, sobre todo la librería Air. ¿Listo? En la nueva versión de Qiski, eso sí, les hago de una vez el anuncio, en la nueva versión ya no es necesario traerse ninguna librería, ni Air, ni Terra, ni Aqua, ni nada de eso,
porque cuando instalas Qiskit ya viene la librería. Entonces, en las nuevas versiones, a partir del 1.0 ya no es necesario. ¿Listo? Sí, tengo eso. Bueno, lo instalé. ¿Listo? Hasta el código cuando lo instalé. Bueno. Luego, ¿qué más me traje? Me traje la librería MAT porque necesitamos hacer algunos manejos de programación clásica. Este algoritmo, al igual que la estimación de fase, se puede llegar a considerar algoritmos híbridos porque parte de los cálculos son realizados clásicamente. ¿Listo? Parte de los cálculos son realizados clásicamente, entonces es una especie de algoritmo híbrido. Importo las librerías, traigo esta para graficar los circuitos y empiezo a traer cosas importantes, el registro cuántico, el clásico, los circuitos y demás. Algo muy importante, en los notebooks anteriores yo me traía una función que se llama ejecutar. En las nuevas versiones ya no está disponible, ahora se llama transpilar, básicamente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y listo. Básicamente es eso. Me traigo el simulador donde voy a hacer, donde voy a enviar al final la transforma. Listo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Definimos la QFT como una función a partir de la cual yo le voy a dar un estado cuántico y él va a hacer todas esas operaciones que les mostré y me va a dar una salida, ¿sí? que es un valor de un estado cuántico. Entonces acá yo estoy definiendo esa función, ¿sí? Estoy definiendo el circuito, un Q y un N, ¿sí? Y una rotación de fase en el tercer qubit, ¿sí? Que si lo recuerdan eso mencionó el profe y ahorita lo vamos a ver rápidamente en el circuito, que es una rotación de menos y cuartos, ¿sí? Acá estoy definiendo pues el for, el rango, el circuito, aplicando la Hadamard y demás, ¿sí? Y una compuerta de fase. Y ya se van dando cuenta porque esto es importante para la estimación cuántica de fase. ¿Listo? Y acá sí viene la parte más importante y es estoy construyendo la QFT, implementándola, haciendo el circuito sobre 3 qubits. Entonces, el registro cuántico, 3 qubits, el registro clásico, que es donde se va a guardar mi medición, que van a ser 3 bits, y la QFT sobre 3, pues va a ser sobre esos 3 qubits y los 3 bits donde se va a almacenar la medición. ¿Sí? Le doy el estado inicial, ¿sí? Que lo definí arriba en la función, ¿sí? Y luego visualizo el circuito. A ver si yo puedo mover esto acá un poco. Parece que sí. ¿Listo? Y miren, tenemos los 3 qubits, ¿sí? Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Tenemos la aplicación de la compuerta Hadamard y miren cómo este cuadrito azul que se llama P está haciendo esa rotación de menos cuartos. Acá tenemos un SWAP, más Hadamard y acá hacemos las mediciones. ¿Sí? No me detendré mucho en el circuito porque ya hemos visto como circuitos muy similares. Básicamente. Y ya entonces, ahí ya tenemos la transformada cuántica. ¿Sí? Ahora queremos enviarla a simuladores. Entonces, acá, antes llamábamos la función ejecutar, ahora llamamos la función transpilar o compilar, no sé la traducción exacta, que lo que hace es tomar nuestra transformada cuántica sobre 3 qubits y va a usar un simulador basado en compuertas básicas, ¿sí? Que son 4, recuerden, son las matrices de Pauli, identidad, X, Y y Z. La identidad pues ya la conocemos, la X es, a ver, no es lo mismo que el operador, ¿no? Pero su definición matricial es idéntica, ¿sí? Y U3 y CX, que sería Y y Z, ¿sí? Son las dos matrices de rotación que aparecían ahí, ¿sí? Lo que hace la matriz
Y y z de Pauli son rotaciones, ¿sí? Y luego está la identidad y luego está la x, que es un no. Llamo el backing, pues el simulador, ¿sí? El número de mediciones, de shots o de disparos, como le quieran decir, por defecto, yo suelo dejar siempre el que está por defecto en el código de IBM, que es 1024. Y acá pues tenemos los resultados. Cuando lo ejecutamos dice, miren, estas son las probabilidades. En el estado 1000, esta es su probabilidad. En el estado 000, esta es su probabilidad. ¿Sí? Si lo quiero ver un poco más gráficamente, acá me toca reducir el zoom para que lo vean. Aparece el estado 000, estado 100, con la probabilidad que mostraba acá. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, luego lo que podemos hacer es enviarlo al computador cuántico real, pero eso, dado que están muchas actualizaciones, hay conflictos entre librerías, no me gustaría hacerlo por ahora, sino tal vez más adelante. Eh, y bueno, como conclusión vemos que el resultado con mayor probabilidad es 000 y dice cuando lo ejecutamos en un simulador sin ruido. Eso es muy importante. Siempre que usamos el simulador Air, eh, todos los trabajos que se ejecuten en ese simulador van a estar en características ideales, sin ruido. Cuando se trabaja con el simulador Aqua o Terra, sí tienen diferentes niveles de ruido cuántico, ¿sí? En este caso, nosotros hasta el momento, casi todos los notebooks los hemos trabajado con él, por lo tanto, o sea, no hemos tenido en cuenta el ruido. Cuando en la próxima clase el profe o yo expliquemos la mitigación de errores y la estimación de fase, ya van a ver la importancia o cuánto está influyendo el ruido en estos sistemas. Entonces, ya es posible que trabajemos, por ejemplo, con otro simulador que sí presente condiciones de ruido, ¿sí? Y eso nos llevará más adelante a corrección de errores y otros algoritmos. ¿Listo? Bien, entonces, no sé si hay dudas sobre la implementación de la transformada. Podemos modificar el código si queremos implementarlo para 5 qubits o para más, pero se puede demorar un poquito al estarlo haciendo localmente. Tendremos pues un circuito más complejo. El código que yo les mostraba arriba cuando hablaba del Composer es cuando yo hago esto gráficamente en el laboratorio cuántico, cuando voy moviendo las fichitas de H, las voy ubicando, etc. Cuando yo tengo todo el circuito, eso me genera un código que no es código Qiskit. Es una especie de código parecido a Qiskit, pero no es Qiskit, que se llama código QASM, como Quants, que, que es un, a ver, que por acá lo tenía, por acá lo tenía, que es un código que nos genera siempre que utilizamos el Composer, que es como si estuviéramos diseñando el circuito gráficamente y no con código. Yo lo tenía por acá. Acá, miren que es un poco diferente a como cuando uno lo escribe en lenguaje. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá, cuando uno lo escribe en lenguaje Qiskit. Sí, pero son similares y juntos funcionan con nivel. ¿Listo? Entonces, nada, ese será pues como lo que tenía preparado para la clase de hoy. No sé si hay alguna duda. Además, las próximas clases tenemos pendiente hacer la implementación de la estimación de fase y ya luego el profe Alcides ir avanzando en los demás algoritmos, el algoritmo Choi y el algoritmo de Grover. ¿Listo? Para terminar como la sección de algoritmos entre comillas básicos y adentrarnos en unos ya más avanzados como son eh, los algoritmos de optimización,
variational quantum making solvers y demás, etcétera. Listo. Entonces nos dejo ahí con la foto del circuito. Vamos a ver si hay dudas. Ok. Tenemos por acá una pregunta. Dice, oye, ¿hay alguna guía? Me gustaría adelantarme. Sí. Esta ya es la clase 28, pero si eres nueva, hay una guía totalmente. Y todas las clases desde la primera hasta la número 28 están en YouTube, en nuestro canal. Entonces ya por acá abajo va a aparecer el canal Quantum Computing Unal. Lo buscas y ahí están todas las clases una por una, algunas con sus notebooks, con sus implementaciones, ¿sí? Para que los puedas implementar. Está todo muy desmenuzado. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos dejar por acá. Entonces, ahí está el canal de YouTube para revisar todas las clases. ¿Listo? Nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos entonces en 8 días, misma hora, mismo canal. Acá nos vemos. ¿Listo? Chao, chao.